Soy Javier y esto ocurrió hace un año, cuando acepté un trabajo de una noche cuidando una casa en las afueras de la ciudad. Necesitaba el dinero y la oferta era generosa, 200 pesos por una noche de trabajo. La casa pertenecía a un anciano llamado Don Ezequiel, quien me contactó a través de un anuncio en línea. Cuando llegué, la casa era tan inquietante como lo había imaginado. Era una mansión antigua, de esas que parecen sacadas de una película de terror. Don Ezequiel, un hombre de apariencia frágil y voz temblorosa, me recibió en la entrada y me explicó las reglas que debía seguir durante la noche. Estas reglas son esenciales, Javier. Si las sigues al pie de la letra, estarás seguro, me dijo con una seriedad que me puso los pelos de punta. Las reglas eran las siguientes. No salgas de la casa después de las 11 de la noche. Mantén todas las puertas y ventanas cerradas y aseguradas. No respondas a ninguna llamada telefónica que provenga de dentro de la casa. Si escuchas ruidos en el piso de arriba, ignóralos. No entres en la habitación al final del pasillo del segundo piso. Me pareció extraño, pero pensé que eran excentricidades de un viejo solitario. Acepté el trabajo, asegurándome de recordar cada regla. Don Ezequiel se fue a las 10 de la noche, dejándome solo en la casa. Me instalé en el salón, encendí la televisión e intenté relajarme. A las 11 de la noche, aseguré todas las puertas y ventanas. La primera hora transcurrió sin incidentes, aunque el silencio de la casa era perturbador. Alrededor de la medianoche, escuché un suave golpeteo proveniente del piso de arriba. Recordé la regla número 4 y traté de ignorarlo, pero el golpeteo se hizo más fuerte y constante. La curiosidad me invadió, pero me obligué a mantenerme en mi lugar. A la 1 de la mañana, el teléfono sonó. El timbre resonó por toda la casa, helándome la sangre. Recordé la tercera regla y dejé que sonara hasta que finalmente se detuvo. Poco después, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez provenía de la habitación al final del pasillo del segundo piso. Mi corazón latía con fuerza. No debía responder y definitivamente no debía entrar en esa habitación. A las 2 de la mañana, los ruidos en el piso de arriba se convirtieron en pasos. Pasos pesados que parecían arrastrarse por el pasillo. Me quedé paralizado, rezando para que fuera mi imaginación. Pero los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del salón. Sentí una presencia del otro lado de la puerta, esperando. La casa se quedó en silencio nuevamente hasta las 3 de la mañana, cuando escuché un susurro en mi oído, como si alguien estuviera justo detrás de mí. No debiste venir, decía la voz. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo me paralizaba, pero me obligué a seguir las reglas. Finalmente, a las 4 de la mañana, los ruidos cesaron. La casa estaba en un silencio sepulcral. Justo cuando comenzaba a pensar que lo peor había pasado, escuché un grito desgarrador proveniente de la habitación prohibida. Mi instinto me decía que corriera, pero las reglas eran claras. Me quedé quieto, temblando de miedo. A las 5 de la mañana, la puerta principal se abrió y Don Ezequiel regresó. Parecía fresco y descansado, como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo había ido la noche y le conté todo. Asintió, satisfecho. Hiciste bien en seguir las reglas. No todos lo logran, me dijo, entregándome el dinero. Me fui de la casa tan rápido como pude, decidido a no volver nunca más. Esa noche me enseñó que hay fuerzas que no entendemos y reglas que existen por una razón. Desde entonces, cada vez que veo un anuncio de trabajo fácil, recuerdo las reglas de la casa de Don Ezequiel y la aterradora experiencia que viví. Algunas cosas es mejor no cuestionarlas, y algunas puertas es mejor no abrirlas nunca. Me llamo Laura y hace 6 meses acepté un trabajo que parecía sencillo, cuidar una casa y un perro por una noche. La oferta era buena, 300 pesos por solo una noche.
El dueño, el señor Martínez, me explicó las reglas cuando llegué. La casa era grande y antigua, rodeada de un denso bosque. El señor Martínez, un hombre de mediana edad con una expresión grave, me recibió en la puerta junto con su perro, un Doberman llamado Guille. Estas son las reglas, Laura, dijo, entregándome una hoja de papel. Síguelas al pie de la letra y todo estará bien. Las reglas eran simples pero extrañas. No dejes a ti solo en ninguna habitación después de las 10 de la noche. Mantén todas las puertas y ventanas cerradas y aseguradas. No salgas de la casa bajo ninguna circunstancia hasta que yo regrese. Si Id empieza a ladrar, no lo calmes. Ignóralo y aléjate. No entres en el sótano, pase lo que pase. El señor Martínez se despidió y me quedé sola con Guille. Era un perro tranquilo y obediente, así que pensé que la noche sería fácil. A las 9 de la noche, cerré todas las puertas y ventanas y me instalé en la sala de estar con Guille a mi lado. A las 10 de la noche, noté que Guille estaba inquieto, pero seguía las reglas y no lo dejé solo en ninguna habitación. Poco después, empezó a ladrar sin parar, mirando fijamente hacia la puerta del sótano. Recordé la cuarta regla y traté de ignorarlo, pero los ladridos eran ensordecedores y mi curiosidad crecía. Finalmente, decidí romper la cuarta regla y calmar a Guille. Me acerqué a él, intenté tranquilizarlo, pero él seguía ladrando, más fuerte que nunca. Sentí una presencia detrás de la puerta del sótano, como si alguien o algo estuviera al otro lado. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta del sótano y miré dentro. Estaba oscuro y una sensación de frío me invadió. Max seguía ladrando frenéticamente. Encendí la luz y bajé lentamente los escalones. La sensación de ser observada aumentaba con cada paso. Al llegar al fondo del sótano, vi algo que me heló la sangre. En el centro de la habitación había un círculo de velas apagadas y símbolos extraños dibujados en el suelo. De repente, la puerta del sótano se cerró de golpe, dejándome en completa oscuridad. Escuché un susurro que parecía provenir de todas partes: no debiste venir aquí. Intenté correr hacia la puerta, pero algo me sujetó. Sentí una mano fría y huesuda agarrando mi brazo, tirándome hacia atrás. Grité, pero mi voz parecía no hacer eco en la oscuridad. Logré zafarme y subí corriendo las escaleras, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé y grité, pero nadie respondió. Ed seguía ladrando desde el otro lado, su sonido era lo único que me mantenía consciente. Pasé horas en el sótano, temblando de miedo, hasta que finalmente la puerta se abrió. Era el señor Martínez. Su expresión era seria, pero no sorprendida. Te dije que siguieras las reglas, dijo fríamente. Ahora entiendes por qué son importantes. Me sacó del sótano y me llevó a la sala de estar. Max estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. El señor Martínez me entregó el dinero, pero sus palabras finales me dejaron helada. La próxima vez, no habrá una segunda oportunidad. Las reglas están para protegerte, no para restringirte. Salí de la casa lo más rápido que pude, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Esa noche aprendí que algunas reglas no están hechas para ser rotas. Desde entonces, he evitado trabajos de cuidadora y casas antiguas, recordando siempre la aterradora experiencia que viví. Algunas puertas deben permanecer cerradas y algunas reglas deben ser seguidas sin cuestionarlas. No todos tienen la suerte de aprenderlo y vivir para contarlo. Mi nombre es Laura y hace 6 meses acepté un trabajo que parecía sencillo pero lucrativo: cuidar una casa y un perro por una noche. La oferta era generosa, 300 pesos por una sola noche, y la casa estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de un bosque. El dueño, el señor Martínez, me explicó que tenía que asistir a un evento importante y no podía llevar a su perro, y un Doberman de aspecto imponente pero tranquilo.
llegué a la casa justo antes del anochecer. La mansión era imponente, de estilo victoriano, y parecía haber sido tomada de una película de terror. El señor Martínez me recibió en la puerta, su rostro serio y preocupado. Laura, gracias por venir, dijo, mientras Rick se sentaba obedientemente a su lado. Hay algunas reglas muy importantes que debes seguir para mantenerte a salvo esta noche. Me entregó una hoja de papel con las reglas escritas a mano. No dejes a Rick solo en ninguna habitación después de las 10 de la noche. Mantén todas las puertas y ventanas cerradas y aseguradas. No salgas de la casa bajo ninguna circunstancia hasta que yo regrese. Si Id empieza a ladrar, no lo calmes. Ignóralo y aléjate. No entres en el sótano, pase lo que pase. Las reglas parecían extrañas, pero no quise mostrar mi preocupación. El señor Martínez me miró fijamente, asegurándose de que comprendía la seriedad de las instrucciones. Estas reglas no son negociables, Laura. Son para tu protección, dijo, antes de despedirse y salir de la casa. Una vez sola, recorrí la casa con Pete a mi lado. El Doberman parecía amigable y obediente, lo que me tranquilizó un poco. A las 9 de la noche, cerré y aseguré todas las puertas y ventanas, como indicaba la segunda regla. Me instalé en la sala de estar con ella a mi lado, preparándome para lo que esperaba sería una noche tranquila. A las 10 de la noche, noté que Eve comenzó a inquietarse. Se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Recordé la primera regla y lo mantuve cerca de mí. Poco después, Eve empezó a ladrar de manera frenética, mirando fijamente hacia la puerta del sótano. Mi corazón comenzó a latir más rápido al recordar la cuarta y la quinta regla. Ignoré los ladridos de Eve como pude, pero su insistencia me estaba poniendo nerviosa. El reloj marcaba las 11 de la noche y los ladridos no cesaban. Decidí romper la cuarta regla, creyendo que Eve simplemente necesitaba calmarse. Me acerqué a él y traté de tranquilizarlo, pero él seguía ladrando, más fuerte y frenético que nunca. Algo estaba claramente mal. Fue entonces cuando escuché un ruido sordo proveniente del sótano. Mi instinto me decía que no debía ir, pero mi curiosidad me venció. Abrí la puerta del sótano y miré hacia abajo. La oscuridad era impenetrable, pero sentí una extraña atracción hacia las escaleras. Encendí la luz y comencé a bajar, con Eve ladrando cada vez más fuerte a mis espaldas. El sótano era amplio y frío, y una sensación de incomodidad me envolvía. En el centro de la habitación, vi algo que me dejó paralizada, un círculo de velas apagadas y símbolos extraños dibujados en el suelo. La puerta del sótano se cerró de golpe detrás de mí, dejándome en completa oscuridad. Escuché un susurro que parecía venir de todas partes: no debiste venir aquí. Mi mente estaba en estado de pánico. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Eve seguía ladrando desde el otro lado, su sonido era lo único que me mantenía consciente. Desesperada, busqué una salida, pero el sótano parecía una trampa sin escapatoria. La sensación de ser observada era abrumadora, y entonces sentí una mano fría y huesuda agarrando mi brazo, tirándome hacia atrás. Grité, pero mi voz parecía no hacer eco en la oscuridad. Justo cuando pensé que no había esperanza, la puerta del sótano se abrió de nuevo. El señor Martínez estaba allí, su rostro inexpresivo. Te dije que siguieras las reglas, dijo fríamente. Ahora entiendes por qué son importantes. Me sacó del sótano y me llevó a la sala de estar. Él, sorprendentemente tranquilo, se sentó a su lado. El señor Martínez me entregó el dinero, pero sus palabras finales me dejaron helada. La próxima vez, no habrá una segunda oportunidad. Las reglas están para protegerte, no para restringirte. Like para parte 2. Segunda parte. Después de esa noche, no volví a aceptar trabajos de cuidadora,
especialmente en casas antiguas y solitarias. Sin embargo, la experiencia no dejó de atormentarme. Cada vez que veía una puerta cerrada o escuchaba a un perro ladrar, los recuerdos volvían a mí con una claridad espeluznante. No podía evitar preguntarme qué habría pasado si el señor Martínez no hubiera llegado a tiempo. 2 meses después, recibí una llamada inesperada. Era el señor Martínez. «Laura, necesito tu ayuda de nuevo», dijo con una voz que no admitía negativas. No hay nadie más en quien pueda confiar. Mi primer instinto fue rechazarlo, pero la seriedad en su voz y el recuerdo de aquella aterradora noche me hicieron dudar. Finalmente, acepté, con la condición de que las reglas fueran más claras y que no hubiera sorpresas. «Esta vez será diferente», aseguró. «Solo sigue las reglas y todo estará bien». Cuando llegué a la casa, la encontré igual de imponente y aterradora que la última vez. El señor Martínez me recibió con una expresión sombría y me entregó una nueva lista de reglas. Eran similares a las anteriores, pero con algunas adiciones. No dejes a ti solo en ninguna habitación después de las 10 de la noche. Mantén todas las puertas y ventanas cerradas y aseguradas. No salgas de la casa bajo ninguna circunstancia hasta que yo regrese. Si Id empieza a ladrar, no lo calmes. Ignóralo y aléjate. No entres en el sótano, pase lo que pase. No contestes el teléfono después de medianoche. No mires por las ventanas después de que caiga la noche. El señor Martínez me miró fijamente, asegurándose de que comprendía la gravedad de las instrucciones. Recuerda, Laura, estas reglas son para tu protección. No las rompas bajo ninguna circunstancia. Esa noche, cerré y aseguré todas las puertas y ventanas como la última vez. A las 9 de la noche, me instalé en la sala de estar con ella a mi lado, tratando de mantener la calma. El ambiente en la casa era opresivo y sentía como si algo o alguien me estuviera observando. A las 10 de la noche, Chief comenzó a inquietarse de nuevo. Recordé la primera regla y lo mantuve cerca de mí. Sin embargo, poco después, empezó a ladrar frenéticamente, mirando hacia la puerta del sótano. Mi corazón se aceleró, recordando lo que había sucedido la última vez. Ignoré los ladridos de Eve como pude, pero entonces el teléfono sonó. Miré el reloj, eran las 12:01 de la mañana, recordé la sexta regla y no contesté, pero el sonido del teléfono era persistente y perturbador. Finalmente, se detuvo, pero Eve seguía ladrando. La curiosidad me venció de nuevo. Me acerqué a la puerta del sótano, tratando de escuchar algún sonido. Todo estaba en silencio. Decidí no abrir la puerta esta vez, recordando la advertencia del señor Martínez. Sin embargo, justo cuando me alejaba, un golpe sordo resonó desde el otro lado de la puerta. Mi instinto me decía que huyera, pero algo me mantenía allí, paralizada por el miedo y la curiosidad. Finalmente, el ladrido de Eve se detuvo y el golpe en la puerta cesó. Me senté en la sala de estar, temblando, esperando a que la noche terminara. A las 3 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, no pude ignorarlo. Contesté, y una voz fría y distante habló del otro lado. «Laura, abre la puerta del sótano». Colgué de inmediato, aterrorizada. Miré a Dee, que ahora estaba completamente en silencio, observándome con ojos penetrantes. La casa se sentía más opresiva que nunca, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre mí. Finalmente, el amanecer llegó y con él, el señor Martínez. Me encontró sentada en la sala de estar, pálida y temblando. «Te dije que siguieras las reglas», dijo, su voz llena de desaprobación. «Esta vez fue peor, Laura». No pregunté qué había pasado exactamente, y el señor Martínez no ofreció explicaciones. Me pagó y me despidió, con la advertencia de no volver nunca más. Salí de la casa, jurando que nunca volvería a aceptar un trabajo así. Desde esa noche,
Las reglas del señor Martínez y la aterradora experiencia en su casa me han perseguido. He aprendido que algunas reglas existen por una razón y que romperlas puede tener consecuencias aterradoras. Algunas puertas deben permanecer cerradas, y algunas reglas deben seguirse sin cuestionarlas. Mi nombre es Clara, y hasta hace poco, trabajaba como camarera en un pequeño café de la ciudad. Un día, recibí una oferta de trabajo inusual: cuidar un restaurante durante una noche. La paga era sorprendentemente buena y, con las deudas acumulándose, acepté sin pensarlo mucho. El restaurante, llamado La Casa Vieja, estaba ubicado en un antiguo edificio victoriano en las afueras de la ciudad. El dueño, el señor Gómez, me recibió con una expresión seria y me entregó una lista de reglas que debía seguir para mantenerme segura durante la noche. Estas reglas son cruciales, Clara, dijo, su voz grave. No las tomes a la ligera. La lista de reglas era larga, y algunas parecían extrañas. Cierra y asegura todas las puertas y ventanas antes de las 10 de la noche. No apagues las luces de la cocina bajo ninguna circunstancia. No abras la puerta a nadie después de las 11 de la noche, sin importar quién sea. Si escuchas ruidos provenientes del sótano, ignóralos. No te mires en los espejos después de la medianoche. Sirve un plato de comida en la mesa del rincón cada hora, a partir de las 11 de la noche. No pruebes la comida del restaurante. Me pareció una lista bastante peculiar, pero la paga era suficiente para convencerme de seguir adelante. El señor Gómez me dejó sola en el restaurante justo antes de que oscureciera, recordándome una vez más la importancia de seguir las reglas. A las 9 de la noche, cerré y aseguré todas las puertas y ventanas. La atmósfera del restaurante, con su decoración antigua y luces tenues, era inquietante. Me aseguré de que las luces de la cocina estuvieran encendidas, como indicaba la segunda regla. A las 10:30 de la noche, escuché un suave golpe en la puerta principal. Recordé la tercera regla y no respondí, aunque la curiosidad me carcomía. Me dije a mí misma que debía seguir las reglas al pie de la letra. A las 11 de la noche, serví el primer plato en la mesa del rincón, tal como indicaba la sexta regla. La mesa estaba situada en una esquina oscura del restaurante, y la sensación de que alguien estaba observándome era abrumadora. Dejé el plato y me alejé rápidamente, intentando mantener la calma. A las 11:30 de la noche, mientras limpiaba algunas mesas, escuché un ruido proveniente del sótano. Mi corazón comenzó a latir más rápido, recordando la cuarta regla. Ignoré los ruidos, aunque eran cada vez más fuertes y constantes. Poco antes de la medianoche, me encontré frente a uno de los grandes espejos decorativos del restaurante. La quinta regla era clara, pero mi reflejo parecía distorsionado y extraño, como si alguien más estuviera mirándome desde el otro lado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y aparté la mirada. A medianoche, serví otro plato en la mesa del rincón. Esta vez, había una sensación aún más fuerte de ser observada. La habitación estaba en un silencio inquietante, y el aire se sentía más frío. Poco después, mi estómago comenzó a gruñir. Recordé la séptima regla, pero el hambre me hizo pensar que una pequeña prueba de la comida no haría daño. Me acerqué a la cocina y probé un pequeño bocado de un plato de pasta. El sabor era delicioso, pero en ese instante, las luces del restaurante parpadearon y escuché un grito ahogado proveniente del sótano. El miedo me invadió y recordé las palabras del señor Gómez. Corrí hacia la sala principal y vi algo que me heló la sangre. El plato en la mesa del rincón estaba vacío. De repente, un golpe fuerte en la puerta principal resonó en todo el restaurante. La curiosidad y el terror se mezclaron en mi mente. Miré el reloj, eran las 12:30 de la mañana. Contra mi mejor juicio, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Lo que vi me dejó paralizada, una figura alta y oscura,
con ojos brillantes y una sonrisa maliciosa. El miedo me impedía moverme, pero sabía que había roto una regla y que algo terrible estaba a punto de suceder. Dejé de mirar y me di la vuelta justo cuando un nuevo sonido proveniente del sótano me hizo detenerme en seco. Esta vez, no era solo un ruido, era una voz que susurraba mi nombre. Mis manos temblaban mientras intentaba recordar todas las reglas que había roto. La sensación de ser observada se intensificaba, y cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más opresivo. La puerta del sótano empezó a abrirse lentamente. Segunda parte. La puerta del sótano se abrió con un chirrido lento y aterrador. La voz que susurraba mi nombre se hizo más clara y más urgente. El perro empezó a ladrar frenéticamente, retrocediendo hacia la esquina de la sala. Me acerqué con cautela, sintiendo el aire frío y húmedo que emanaba del sótano. Sabía que no debía acercarme, pero la curiosidad y el terror me empujaban hacia adelante. El eco de mi nombre resonaba en las paredes, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. De repente, una mano fría y huesuda surgió de la oscuridad del sótano y me agarró el tobillo. Grité y me liberé con un tirón desesperado. Tropecé y caí al suelo, respirando pesadamente mientras me arrastraba lejos de la puerta. La figura oscura que había visto por la mirilla estaba ahora dentro del restaurante. Su sonrisa maliciosa y sus ojos brillantes me miraban fijamente. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía paralizada. Clara, la voz de la figura era un susurro gélido. Rompiste las reglas. Mis pensamientos se volvieron frenéticos, intentando recordar todas las reglas que había roto. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear y el ambiente se volvió aún más opresivo. Sabía que debía hacer algo, pero el terror me tenía atrapada. La figura comenzó a avanzar hacia mí, sus pasos resonando en el suelo de madera. Max seguía ladrando, su ladrido se volvía más desesperado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura se inclinó sobre mí, su aliento frío en mi rostro. Ahora, pagarás el precio. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y el señor Gómez entró corriendo, sosteniendo una linterna y algo que parecía un talismán antiguo. Gritó palabras en un idioma que no reconocí, y la figura oscura retrocedió, emitiendo un chillido espeluznante. El señor Gómez se acercó a mí y me ayudó a levantarme. Me miró con preocupación y urgencia. Clara, tenemos que irnos. Ahora. Me llevó fuera del restaurante, y una vez que estuvimos a salvo en su coche, me explicó. Este restaurante está maldito. Las reglas son la única forma de mantener a raya a los espíritus que lo habitan. Al romperlas, desataste su ira. Le conté todo lo que había pasado, desde los ruidos en el sótano hasta la figura oscura y la voz que susurraba mi nombre. El señor Gómez escuchó atentamente, su expresión sombría. Debemos sellar el restaurante de nuevo. No volverás aquí, Clara. Lo siento mucho por todo esto. Esa noche, mientras me alejaba del restaurante, sentí una mezcla de alivio y terror. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado en la casa vieja. Las reglas existían por una razón, y romperlas tenía consecuencias aterradoras. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura y sentía su aliento frío en mi rostro. La voz susurrante seguía resonando en mis oídos, y el miedo se apoderaba de mí. Las palabras del señor Gómez no dejaban de repetirse en mi mente: este restaurante está maldito. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del teléfono. Era el señor Gómez, pidiéndome que me reuniera con él en el restaurante. A pesar de mi miedo, accedí, sintiendo que necesitaba respuestas. Cuando llegué, el restaurante estaba cerrado y parecía aún más siniestro a la luz del día.
El señor Gómez me esperaba afuera, con el mismo talismán en la mano. Clara, tenemos que sellar el restaurante. Pero necesito tu ayuda, dijo, su voz grave y seria. Hay un ritual que debe realizarse, y tú eres parte de él ahora. Entramos juntos, y el ambiente se sentía más denso y opresivo que nunca. Me condujo al sótano, donde había una puerta antigua y robusta, decorada con símbolos extraños. En el centro de la habitación, había un círculo dibujado con sal y una vela en cada punto cardinal. Debes pararte en el centro del círculo y sostener este talismán, instruyó el señor Gómez. No importa lo que escuches o veas, no salgas del círculo. Hice lo que me dijo, y el señor Gómez comenzó a recitar un cántico en el idioma que no reconocía. A medida que recitaba, el aire en el sótano se enfrió aún más y la figura oscura apareció nuevamente, esta vez dentro del círculo de sal. Sentí que el talismán vibraba en mi mano y una energía oscura intentaba arrastrarme fuera del círculo. Recordé las reglas y me aferré al talismán con todas mis fuerzas. El cántico del señor Gómez se hizo más fuerte, y la figura comenzó a desvanecerse lentamente. De repente, un grito agudo llenó el sótano, y la figura oscura desapareció con un último chillido. El aire se calmó y la temperatura volvió a la normalidad. El señor Gómez dejó de recitar y me ayudó a salir del círculo. Lo hiciste bien, Clara. Ahora, el restaurante está sellado de nuevo, dijo, su voz llena de alivio. Salimos del sótano y cerramos la puerta detrás de nosotros. El señor Gómez me agradeció y me aseguró que no tendría que volver allí nunca más. De camino a casa, me sentí aliviada, pero también sabía que esa experiencia me había cambiado para siempre. Nunca olvidaré las reglas y las consecuencias de romperlas.